Pues esto es La Cuota. Estamos aquí un grupo de represaliados. Estamos Rebeca Argudo. ¿Qué tal? Sí, vayan aquí en este rinconcito. Usía. Represaliado. Represaliado. Y nos llamamos La Cuota porque somos dos idiotas y una mujer. Uteroportante. Habíamos quedado en que a mí me gustaba porque es menos confuso. Tienes razón. ¿Qué va a ser esto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar aquí hablando, intentando no interrumpirnos todo el rato. Nos hemos propuesto no interrumpirnos, pero no podemos, en este momento no podemos prometer nada. No podemos lo vamos a intentar. ¿verdad? Yo no hablo para no interrumpir. Exacto. Bueno, pues lo que vais a ver aquí es otro podcast más. Otro. Venía haciendo falta que hubiera un podcast. Había un hueco. Sí, venía haciendo falta porque es verdad que en ABC pues todavía no había un podcast de la talla de este que vamos a hacer aquí. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues mira, como los tres estamos siempre buscando temas para escribir, vamos a comentar temas de los que nos apetece escribir y no siempre lo hacemos. No siempre lo hacemos. A veces sí, a veces no. A veces. A veces comentaremos nuestras dudas de cómo... A veces incluso nos interrumpiremos, aunque no sea lo que queremos hacer. Casi seguro que pasará. Bueno, Usía no lo sé. Yo no hablo para no interrumpir. Usía es la cuota que no interrumpe en este podcast. Bueno, pues tenemos aquí los periódicos, estamos mirándolos, estamos intentando entender... empezamos a hacer esto en un momento en el que es que miras el periódico impreso y te acaba de caducar, ¿no? Porque va a toda una velocidad desmesurada. Estamos grabando esto en la semana del tragiquísimo accidente de Lirio y del Albia. Perdón por después de la caída del muro en otro tren. Es una semana ferroviariamente de oro, como decía el ministro Óscar Puente, ¿no? Sí, el mejor momento de nuestros trenes. Pero han pasado muchas otras cosas, están pasando cosas por ahí. No sé, ¿quién quiere romper el...? Mira, tú como no interrumpes, acabas de ser premiado. Vale. Usía. Bueno, yo estoy obsesionado con una noticia que he leído esta semana en el periódico, que Suecia va a bajar la edad penal de 15 a 12 años por la cantidad de asesinatos que están cometiendo los menores de 13, en este caso en concreto, que ha subido un 220% en el último año. Son niños asesinos que se contratan para ajustes de cuentas en las bandas más criminales de Suecia, en un país que también ha sido pionero en eliminar las pantallas en los colegios porque han considerado que el contacto físico, el tacto, el papel, el conocimiento antiguo, digamos, de la prueba y error, beneficia a los jóvenes. Pero, sin embargo, es un país que nosotros tenemos como un modelo, ¿no? Siempre lo hemos mirado a los países nórdicos como nosotros somos unos cazurros, ellos, en cambio, hacen todo muy bien y, sin embargo, tiene un problema con los niños sicarios, que es algo que me ha dejado helado. Yo sobre que miremos a los países nórdicos como un modelo siempre he tenido una violencia interna espectacular. Siendo mediterráneo, o sea, yo creo que no podría durar ni un segundo en un país nórdico porque es que... ¿Eres friolero? No por el frío. Vale. ¿Qué haces? ¿Qué se hace en un sitio así cuando hace tanto frío? A mí es que no me extraña que sean los lugares con más suicidio también, o sea... Bueno, al parecer se matan mucha gente. Pero te contratan un niño, ¿no? Te contratan es tan niños. Fácil matar en Suecia que hasta un niño podría hacerlo, ¿no? Cobran entre 12 y 15.000 coronas suecas. Pero los contratan, me pregunto... Pues prácticamente un poco menos de en euros. En euros serían 17.000 pavos. Pero me pregunto, quizá los contrataban precisamente porque no eran... Claro, porque se les juzga de otra manera. Sí. Pero... ¿Y hay algún grupo social sobrerepresentado en este sicariato infantil y juvenil? Pues niños con problemas en sus familias, de crecimiento, con sus padres en la cárcel, etcétera. O sea, son niños ya de lampa, digamos. De lampa sueca. De lampa sueca. No, pero lo de que a mí los países nórdicos me resultan bastante repulsivos es porque son protestantes, ¿sabes? Hombre, sí, son luteranos, ¿no? Pero siempre ha habido, en cierta manera, como una admiración a su civismo. Claro, pero es que, mira, hay un abogado joven que se llama Álvaro Bernat,
no sé si lo conocéis, está en redes. Bueno, es un tipo muy, muy brillante que hablaba de una palabra, no recuerdo, es una palabra en griego. Hay una palabra en griego para describir un tipo de sabiduría de algunos pueblos que cumplen la ley, pero saben cuándo no cumplirla. Y es típico de los mediterráneos. Por ejemplo, tú sabes que si no pasa ningún coche en una avenida y el semáforo está en rojo, tú puedes cruzar. O sea, no deberías, sabes que no puedes porque la ley te lo impide, pero tú puedes cruzar. Comentaba Bernat, al hilo de otra noticia que no recuerdo cuál era, que los países nórdicos son incapaces de hacer eso, cumplen a rajatabla la norma. Y dice, eso es, según los griegos, eso era una desviación moral. Casi un sometimiento. No por el sometimiento, sino por la cuadriculación. ¿No? Vale. Claro. ¿Qué pasa cuando cumples la ley de una manera tan...? Es lo contrario del Mediterráneo. En el Mediterráneo, los católicos, de cultura católica, pecamos y nos hacemos perdonar. Y sabemos que más o menos, a no ser que seas un niño sicario o contrates a un niño para matar a alguien, te van a perdonar. Es que es un chollo. Claro. Yo creo que tiene que ver esto que dices. Claro, es muy posible, es muy posible. O sea, al final la religión católica siempre ha sido un chollo para el pecador, ¿no? Pues hacer cualquier barbaridad que en 5 minutos y con 3 Ave María se te ha perdonado. Pero, ¿sabes? No sé, me asusta un poco el hecho de los datos, ¿no? Que haya tantísimos niños de 12 que no tengan escrúpulos de coger y cepillarse a alguien. Pues fíjate, a mí lo que me llama la atención es no tanto los datos, que bueno, es alarmante, sobre todo es alarmante en un lugar, lo que tú dices, al que miramos como civilizado, más civilizado quizá. A mí lo que me llama la atención es que esa rigidez precisamente de la que hablaba Juan me lleva a pensar, vale, bajamos la cifra de 15 a 12, fenomenal. Bueno, pues vamos a contratar niños de 11 y medio. Bueno, y seguimos estando. Entonces, o sea, la diferencia entre un niño de 11 años y medio y de 12 años es apenas perceptible. Pero en esa rigidez de la que hablaba Juan, a mí ya me permite, ¿no?, que matar me siga saliendo más rentable que me mate un niño de 12 años y un mes. Entonces... Hay otro dato curioso ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ir bajando cada vez más No sé, pero casualmente, tanto España como Italia, como Grecia, o sea, los países más mediterráneos son los que son, digamos, tienen la edad penal más alta. Es a partir de los 14 años, pero nunca a un centro de prisiones, eso hasta que no eres mayor de edad, ¿no? Bueno, aquí tenemos problemas con las bandas juveniles y todo eso, claro, sí, que hay muchas veces que bueno, nos enteramos de que cometen una atrocidad, ¿sabes? Sí, pero se matan entre ellos, ¿no? Digamos, ¿no? Hay una diferencia, o sea, no se contrata a un menor para cepillarse a alguien por un ajuste, sino que al final son vendetas propias para acceder a una banda, para que te miren a la cara, son el bautizo, esos, ¿no? Que el bautismo que tienen para entrar en, sí, pero por ejemplo, en las grandes bandas. En casos de acoso escolar, aquí hemos tenido suicidios, hemos tenido... Bueno, eso sí que es un problema bastante gordo, ¿no? Y se está pidiendo también que se endurezcan las penas para menores en España. Sí. Pero sigo viendo una diferencia abismal. Claro, a mí me gustaría saber qué grupo es, o sea... Sí, ¿qué grupo es el que asesina, ¿no? ¿De dónde vienen esos niños? ¿Y cuánto es que suba un 200%? Porque un incremento del 200%... Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero depende de cuántos sean. Bueno, pero ha sido una praxis. O sea, realmente que haya aumentado un 220% significa que realmente los contratadores, los malos de verdad, han visto que hay que bajar, como decía antes Rebeca, a 11 años y medio el año que viene, no, hay que ir por ahí porque no van a entrar penalmente. O sea, hay un deseo, hay un objetivo, hay una ejecución en que los asesinos sean menores. Pero aquí hay una lectura también muy optimista desde el punto de vista mediterráneo, y es que también hay suecos pillos. Porque fíjate cómo han estado ahí buscando el huequito de la ley, ¿no? Siempre que sean suecos. Siempre que sean suecos, los pillos. Espera, que aquí estamos entrando en terreno resbaladizo. La palabra sicario, con todos mis prejuicios activados, me remite poco a un sueco, ¿no? Sí. Ya, me gustaba pensar en un niño, yo qué sé, dejadme, o por lo menos italiano. No quería pisar este charco, y entonces yo me estaba imaginando un niño rubio con ojos azules de anuncio, en una sala de Ikea, de repente, que sonaba el teléfono, además el fijo, ¿te has dado cuenta? Sonaba el teléfono fijo, y entonces cogía y le decían, te necesitamos
estamos. Vale, que estamos pisando ahora este charco tan bonito que podría remitir a nuestro nombre, que es la cuota. Hablemos abiertamente de esto, amigos. En este bueno, Suecia momento. ha endurecido muchísimo las políticas migratorias, se han multiplicado muchísimo en los países nórdicos en general las violaciones, hay una relación directa. Hay un libro, yo siempre que hablo de esto, para que no me tilden de nada, digo que el libro fundamental para entender la relación entre un tipo de inmigración y las violaciones está escrito por una somalí. Claro. Que es Ayanishi Ali, el libro se llama Presas, y es que, bueno, a partir de las violaciones que hubo en una Nochevieja en Alemania, ¿os acordáis que hubo una especie de...? Sí, sí. Pues a partir de ahí ella hace una investigación, el libro tiene 200 páginas de notas, o sea, es todo así, hace una investigación tremenda sobre el impacto de la crisis de los refugiados en la seguridad sexual de países como Alemania. Y claro, en Suecia he leído noticias en este sentido, que es un país que ha tenido que replantearse muchas de sus posiciones ideológicas al choque de ese camión que se llama realidad. Es ¿no? que la realidad es facha. Pero a los países protestantes les cuesta más. Porque precisamente si tú cumples tanto las normas como sociedad, estás preso de las abstracciones. O sea, crees que lo que está escrito en una ley ya te protege, ¿no? Perdón. Que nadie se va... Tú crees que nadie se va a saltar esto. Entonces, cuando hay un grupo que se lo salta. Esto pasaba con los españoles cuando se iban a Alemania y a sobre todo a Alemania. Hay muchas anécdotas, a Suiza, hay muchas anécdotas de cómo los españoles llegaban asilvestrados y entonces tiraban las cosas al suelo, pero cosas no iban agarrando bolsos, ¿no? Pero que el español de los años 60 era un tipo acostumbrado a tirar las pipas al suelo y el papel, te atascaba el bocadillo y lo tirabas al suelo, ¿no? Y ellos mismos luego contaban, ¿no? Como... Ellos flipaban, ¿no? Los suizos esos alemanes de, mira, claro, no come con la boca abierta. Claro, no sabían cómo, pero es que, claro, si has construido... Fíjate en el Tercer Reich lo que fue, ¿no? O sea, lo de los juristas del Tercer Reich. Cuando llegan estos y empiezan a cambiar las leyes para convertir ese Estado en algo totalmente inhumano, siguen cumpliendo las normas, hasta las propias víctimas, ¿no? Porque es que culturalmente es muy malo cumplir la ley siempre. Sí, a rajatabla. Sí, lo de la rajatabla a mí me suena mal en cualquier caso. Sobre todo es que es más fácil luego saltársela, ¿no? No es que sea más fácil saltársela, es que es verdad que estás como una especie de opresión, ¿no? O sea, vas en cierta manera por la vida un poco oprimido, pero debe ser por lo que hablábamos antes de ser medio calvinistas. O sea, realmente ahí está en la explicación. Pero bueno, yo creo que, no sé, me da un poco de miedo pensar, ¿sabes?, que eso pueda llegar a España, ¿sabes? Que pueda llegar a España la manera de contratar menores, tal, no sé. Creo que aquí son niños más infantiles, quizá. No. Bueno, tenemos unos vídeos bastante chulos de las barriadas gitanas y los gitanillos de 9 años conduciendo coches. Sí, la moto a 200 por hora. Hombre, aquí cuando había el mundo de los poblados, aquí ha pasado toda la vida. En las Barranquillas lo más habitual del mundo era, ¿sabes?, que actuaran dando el queo, pues si venía la policía, los niños. ¿Sabes? Entonces, Kiki se educa desde pequeño en esa escuela. La escuela del crimen, también, claro, la escuela del Lo que pasa AMPA. es que aquí también estamos cubiertos. De eso es que tenemos una relativa suerte, porque tenemos al Lazarillo de Tormes, tenemos al Buscón. O sea, nosotros tenemos muy integrada la figura de que en el AMPA pues hay niños pillos que... Y hay como, creo que cierta tolerancia, ¿no? Siempre que lo que hagan no sea un sicariato. Incluso complicidad, es verdad. Sí, hay una tolerancia, una permisividad. O sea, se mira con cierta... No sé, es como entrañable, ¿no? La versión más pero porque es más light. Quiero decir, no estamos hablando de niños, claro. No estamos hablando de pues eso, del pillo, del vivo, del gamberrete, pero no estamos hablando de niños a los que le ponen una pistola en la mano y pega un tiro en la cabeza. Lo que pasa es que me pregunto si realmente sería esta sociedad, precisamente por Mediterránea y por tener esa permeabilidad a ciertas conductas, si lo somos también a esa inmigración de la que hablábamos. Quiero decir, porque al final vienen desde el mismo sitio
y está claro que no se han adaptado. Pero no creo que sea tanto de la inmigración. O sea, yo creo que la inmigración no es el problema, sino la creación del gueto, ¿eh? No, la inmigración, no me Estoy refiero a la contigo. inmigración como gran concepto, porque está claro que O hay sea, quien que da viene a igual que- trabajar, hay quien viene y se adapta, hay quien viene y no adaptándose sí que es capaz de crear... estoy pensando, por ejemplo, en la comunidad china. Quiero decir, hablando tú de guetos, que tienen su vida, su trabajo, su tal, pero no oímos... O sea, en todo caso se matarán entre ellos, Tienen pero unos no... casinos bastante interesantes. Sí. ¿eh? Sí, pero no... Sí, sí. no... ¿Sabes que son unos karaokes en los que se encierran y se toman todas las drogas sintéticas que hay en el mercado? No molestan ni siquiera Al de al lado. del garito de al lado, van a lo suyo, Claro. se emborrachan, se A matan, eso me se refiero, a que entierran. no sería tanto ese... Son cómodos, no dan la lata. Por Pero eso luego, no dan ¿sabes la cómo se lata. hacen con los edificios? Es ¿Cómo? acojonante esto. En Tetuán, ha pasado en Madrid, en muchos barrios. Primero compran uno de los pisos que están a la venta a precio de mercado. Te lo pagan y se meten ahí a vivir 14. Enseguida Baja el el- vecino con puerta dice, coño, hostia, oye, los chinos, tal, no sé qué, venga, yo también lo voy a poner a la venta. Y lo compran ellos. Meten a otros 14. Entonces te empieza a llenar el Empieza. primero Así y funciona el el segundo. RIS. Cuantas más y lo que figuritas tienen. consiguen hacer al final es bajar el precio, porque nadie quiere luego comprar un piso en el que va a vivir, en el que hay 4 pisos llenos de chinos, con lo cual los propios propietarios que quieren salir de ahí ya lo bajan y ya se han hecho con un edificio entero. Es una... Pues tenemos mucho que aprender para solucionar Sí, nuestra crisis sí. de la Pero esa vivienda. esa ¿eh? estrategia maravilloso. también la Animo a llevan los a españoles cabo. a que hagan lo mismo que los chinos. Aquí lo han hecho al revés, ¿no? Con todos los hispanoamericanos, ¿no? Aquí directamente Sí. eso va hacia arriba, ¿sabes? Pero Porque que esa estrategia también la han hecho en algunos, lo digo porque justo me lo comentaron hace no demasiado, suecos en Mallorca. Lo que pasa es que en lugar Ojo de... a los niños ojo, sicarios. ojo con esto, porque a lo Por ahí mejor sí que están estamos... entrando los- Ojo a los niños Estamos sicarios. dejando de contemplar. Lo que pasa es que al contrario. Pero sí, en lugar de meter a 14, lo que hacen es fundir a exigencias y a demandas de cosas que... Nada, un sueco en el Mediterráneo va a romper todos nuestros argumentos. Así Es que que yo yo cambiaría de tema. Creo que en Suecia también. Creo que ahora voy a ir al Mediterráneo, a la Suecia mediterránea, es decir, a Cataluña. Pero, Suecia mediterránea me pero, gusta. pero sobre el tema de. Es que supongo que en Suecia debía hacer falta bastante mafia. Sí, claro. Sí. Hombre, hay unas mafias en norte europeas muy fuertes, ¿eh? La holandesa, por ejemplo, es prácticamente desconocida y es de las más criminales Cuéntanos y más esta caníbales. Bueno, mafia no, todas holandesa. tienen sucursal en Marbella y en Málaga y en España, realmente, pero o sea, la mafia irlandesa, la mafia holandesa, la mafia nórdica, como pues en este caso suecas y tal, son mafias que se han dedicado especialmente al tráfico de drogas de diseño. ¿Sabes? Y ahí es donde está un poco su... No, vamos... Ikea. Como con los muebles, Ese ¿no? Volvo, Claro, Ikea, Volvo, etcétera, ¿no? Entonces, al final, ¿sabes? Son mafias relativamente nuevas, ¿no? Pero bueno, históricamente también han sido grandes saqueadores. O sea, todos los vikingos vienen de ahí, ¿sabes? Ragnar, ¿sabes? Y compañía. Y O sea, por que, eso estamos ¿no? sufriendo ahora lo de Groenlandia. Claro, y por eso estamos culpa sufriendo de- Todo lo de está Groenlandia. enlazado. Todo está enlazado. Todo está Pero enlazado. yo quiero ir a la Suecia. ¿Sabéis que ha habido la que traigo yo, la que me tiene a mí pensando? Es esto que ha pasado con Filmin. ¿Estáis enterados de lo que ha pasado Temazo. con Filmin? Lo voy a contar por si la gente no lo sabe. Un Pero gatillazo. Filmin ha colgado una película en su catálogo que se llama Ícaro. Sí, un documental. Una película documental, sí. Que es una peli sobre la represión y las protestas de 2019 desde el punto de vista de los polis. Entonces yo no he visto Ícaro, creo que tú la has empezado a ver. Yo la empezaba a ver, lo que pasa es que me dormí un poco. Pero porque estaba cansada, no porque fuera un rollo. La peli, o sea, el documental arranca bien. Me interesa además el tema, bueno, porque pues todos tenemos amigos en Barcelona y todos vivimos aquellas... Yo viví esas protestas, Tú viviste, sí. de hecho, tú lo viviste directamente. Y me interesaba bastante. Pero lo que me llama mucho la atención es la siguiente fase que vas a No, contar. que Filmin es una empresa catalana. Sí. La sede está en Barcelona. Sí, han intentado venderla. Filmin, por cierto, que es la mejor, para mí la mejor Sí, plataforma de tiene cine el que mejor existe. catálogo, creo yo. Es algo increíble. Me gusta mucho Filmin y Fixole, que tiene todas A mí las del también. destape y me lo paso bomba. Sí, está Cerezo ahí sembrando pixel, yo creo. Pues Filmin coloca Ícaro entre sus miles y miles de películas y el independentismo, que lo tenemos últimamente muy relajadito o allí encapsulado, como dicen del cáncer, se les ha echado al cuello, ¿no? Hasta el punto de que han tenido que publicar un comunicado, que el comunicado ha estado muy bien. Sí.
El comunicado ha estado muy bien, porque claro, ¿qué exigen los indepes? ¿Quita esta película genocida o me doy de baja? ¿No? Y han empezado a darse de baja. Vandalizaron también la sede. La sede, sí, le Le pusieron. pusieron pintadas y... Este es el pack básico, Sí. digamos, el día 1 El estándar. De la represión. de cuando tú te conviertes en objetivo de las iras Sí, de los descerebrados. de las tietas, porque luego tú te imaginas a ver chales, pero son tietas, son señoras mayores, furiosas y tal. Entonces, voy a leer el comunicado, está muy bien. En Filmin somos muy conscientes de que los hechos de octubre del 19 siguen siendo una herida abierta para la sociedad catalana, no para la sociedad para la catalana, sociedad española. para una parte de la sociedad catalana y para una parte de la sociedad en general. Por ello entendemos el malestar y las críticas que ha suscitado el estreno de Ícaro, La Semana en Llamas. La Semana en Llamas, yo vivía en la calle Provenza, que estaba cerca de Sagrada Familia, ¿vale? Durante las 3 semanas siguientes yo tenía que irme alrededor de una parada de metro más para allá para tirar la basura. Porque era cuando quemaban todos los contenedores. En mi barrio entró de lleno la marabunta esta. Y es que, claro, los volvían a poner y a la noche siguiente los quemaban. Entonces, Ada Colau, que estaba entonces de alcaldesa, dijo: no volvemos a poner contenedores hasta que no se relaje la cosa, porque para qué. No dejen de quemarlos. Claro. Entonces, fue alucinante. O sea, yo la primera noche de la quema de contenedores salía a la calle y es que veías la diagonal hasta el fondo cortada, llena de gente con llamas. capucha. Pasó una cosa muy divertida en un restaurante al que yo iba mucho entonces con mi mujer, que era un restaurante muy indepe, lleno de banderas y tal, que se come de morir. Se llama Can Josep, le voy a hacer publicidad. El Can Josep es cojonudo, pero entonces el camarero del Can Josep, que era un tío así con pinta muy... Vas a conseguir que se lo quemen ahora. No, tío. O sea, es un sitio de puta madre, se come muy bien y lo que pasa son hiperindepes, ¿no? Entonces yo no llevaba fuego. Esto fue a los 3 días de una de estas algaradas y no tenía fuego y le dije al camarero: oye, ¿me puedes dejar un mechero? Sí, toma. Entonces encendí el mechero y me quemé las cejas. Salió una llama así porque lo tenía trucado y digo: hijo puta, ¿tú has estado? ¿Dónde has estado? Y yo, no. ¿Qué hiciste anoche? Claro, ¿qué hiciste anoche? Bueno, el caso, aquello fue alucinante. Fue alucinante porque sobre todo era el momento de Torra de apreteu, ¿no? Ya. Y entiendo que este documental que no he visto, es recogido desde las cámaras de los polis, pues hace una mirada que no debería ofender a la sociedad catalana, porque en los contenedores tirábamos la basura a todos. Ya. Los indepes también, quiero decir, aquello fue una gilipollez cósmica, ¿no? Sobre todo visto cómo ahora se ha rebajado el suflé. Pero bueno, sigue diciendo esto y dice que la película no ha sido reproducida ni financiada ni producida por Filmin, que va a estar en el catálogo porque tiene el contrato hasta el 31 de enero, y que Filmin no censura películas por su orientación ideológica. Nuestro compromiso es con el cine, creemos que la pluralidad no se proclama, se demuestra con un catálogo tan diverso con más de 11.000 títulos, ¿no? Filmin se ha... Sí. Con un pequeño vaya por delantismo, porque enseguida ha dejado ahí claro de... Solo hasta el 31 de nosotros... enero. Y además pero eso es nosotros el no hemos contrato, sido. Las pelis en Filmin duran lo que duran. No, Entonces, pero me curioso que haya hace sido tan gracia reciente porque todo. siempre estas cosas van con un ligero vaya por delantismo, un que es, matiz. nosotros no hemos tenido Un nada matiz. que ver, nosotros solo la programamos. Una nota al pie. Luego Claro. Jaume Ripoll, que es el presidente, no sé si es presidente, el CEO de Filmin, Fundador y tal, ¿no? ha ido a RACU y ahí ha hecho el auto de fe, de decir que a él la película no le gusta, que si la hubiera visto no la hubiera puesto. Que ahí está la clave. Pero ahí Si está, lo hubiera ahí está visto- hablando para el público interno. Tiene montada una muy buena. Pero claro, ¿qué pensaba yo? A ver. Imagínate liarle esto cuando había videoclubs, ¿no? O sea, tú entras al videoclub Ya. y ves una película, tú, de Isabel Cochet. Y me Y enfado. dices, no entro más. Sí. ¿No? Bueno, Porque sí. te jode Isabel Cochet. O tiene una sección porno. Sí. ¿No? La Y entonces sección- entré. la mítica sección porno que ofendería a Usía y ya no volvería. y no entraría más. ¿Qué O es sea, esto? No lo pienso en el cambio de época del videoclub Sí. a Filmin, Sí. Ya. donde de pronto es un problema que Filmin tenga una película. Sí. Bueno, ha pasado recientemente, también pasó en los Oscars, ¿no? O sea, yo creo que ahora ya
Pero es lo que estamos hablando. Hay cosas que van con certificado moral, tanto que sea para una cosa, por ejemplo, de derechas o de izquierdas, y hay otras cosas que van con un certificado, digamos, político permitido, ¿sabes? Y este es uno de ellos. Y es curioso. Yo recuerdo en los años 90 nadie hacía una película sobre ETA. Nadie. El Iñaki Arteta era el único que quizás... Iñaki Arteta era el único. Era el único probablemente que estaba y no por ahí lo hizo haciendo... en los 90, creo que fue a partir de 2000. de los 2000, ¿sabes? Entonces, ¿qué hubiera pasado si en la librería Lagún, por ejemplo, en San Sebastián, hubiera habido un libro como Borroca, ¿no? Por lo que escribí yo en su día, o... ¿Sabes? Como cualquier guión o película de Iñaki Arteta, habrían quemado directamente la... Bueno, es que no hizo falta. La librería, es ¿no? que la librería Lagún es un buen ejemplo. De... Es que, hostia, qué buen ejemplo, no se me había ocurrido. Es que ha luchado contra 3 tipos de... Digamos, luchó contra Franco, luchó contra ETA y ahora ha luchado por sobrevivir. Hay un libro de Gaiz Fernández que se llama Quemar librerías, no sé qué, que cuenta muy bien el caso de la librería Lagún. ¿Tú lo conoces bien? ¿El caso o el libro? La librería no, Lagún. Sí, la librería, sí. Por eso, bueno, pero lo contamos así un poco, Sí, ¿no? Porque claro. la gente a lo mejor no lo sabe. Era en San Sebastián, Sí, San Sebastián. en el centro, una La familia librería. Recarte. La familia Recarte que puso esa librería allí desde los años 60, me parece, o 70. En los 70 era atacada por los grupos de ultraderecha. Exacto. Sí. Y Luego, a partir de la transición de los años 80 era atacada por el entorno Abertzale. por el entorno Abertzale. La quemaron alguna vez. bueno, llegaron a entrar con pintura roja y mancharon todos los libros. Todo. Les hicieron de todo. Tienen Y los les libros manchados de pintura en el Memorial de las Víctimas del Terrorismo sí. en Vitoria. Sí, Tienen sí. ahí varios. Sí, porque hubo una reacción que esa fue muy chulo, que la gente fue a comprar los libros manchados para ayudarles, para Es verdad. que no tuvieran, porque tú imagínate en una librería además que no pertenece a una cadena, sino que era una empresa familiar. Una empresa Imagínate familiar. que entran los animales y te manchan todos los libros de pintura roja. Pues la reacción de una parte de la sociedad en San Sebastián fue ir a comprar esos libros manchados. ¿Y por qué se justifica entonces este dueño de Filmin ahora mismo de esta manera, ¿no? O sea, porque dice, hey, yo no tengo nada que ver con esto, ni la he financiado, ni la he producido. Ni siquiera la he visto. Si lo hubiera Simplemente visto, la emito. Pero simplemente y aparte, la emito. va más allá. Si la hubiera visto, no la habría programado. O sea, yo creo que Claro. es una autoexculpación de, que soy de los Es un poco vuestros. Disney, ¿no? El comportamiento, ¿no? Es un poco... Yo como no he visto la peli y no sé si es un truño, no sé si el A comentario lo de mejor pide Ripoll perdón. tiene pie en algo que es que la película es En mala. la calidad y no en lo que... Porque él habla de la calidad. Él dice que la película es dulenta, dice que es muy mala, ¿no? Yo lo que empezaba a ver no me parece mala Me en parece que absoluto. una de las productoras es la que está detrás también de la serie Fugitivos. O sea, que ya había rodado, digamos, este tipo de pelis con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como protagonista. Entonces, posiblemente, técnicamente, no sé, si es una persona que ya ha conseguido hacer una peli y ha conseguido financiación para hacer otra, no es un truño. Ya. O sea, por lo menos puede ser ideológicamente a tu gusto, pero va a estar bien hecha, bien O sea, producida. que ahí lo que está haciendo Ripoll es hacerse perdonar Yo creo que por el mercado. está poniendo una nota al pie de Yo creo que sí, yo creo que está posicionándose claramente de con- tenéis por toda la miedo, razón, ¿no? disculpadme, por mí no habría sido, se nos ha colado. Tranquilos que el 31 esto sale. Yo ¿No me está como pregunto, pasado de moda eso ya? Lo Está de- muy bien. lo Yo de creía que ya habíamos justificarte, pasado yo también. página. Lo que pasa es que también es verdad que yo creo que nos precipitamos a la hora de celebrar la muerte de esto que hemos dado en llamar el wokismo o como quiera que lo llamemos, porque para mí esto enlaza perfectamente con esos preceptos. Pero es que es bonita la comparación con Lagún porque más allá del wokismo está el nacionalismo, que es una de las fuerzas. Claro, y me estoy acordando Es también. el cancerillo que lo tiene ahí. ¿Te acuerdas la que le liaron a Trueba por una película que hizo también? En este Ay, de caso eso no me acuerdo. los españoles de bien, Sí, sí, ¿sabes? sí, que sí. le montaron una, no sé por qué fue, porque hizo unas Fastidio declaraciones. redentor, ¿sabes? Sí, la España inevitable. Sí, pero también se lo quisieron comer vivo y cancelar la peli. O sea, Ya, pero aquí no han ido. No sé. Para mí el matiz es que aquí no han ido como en. O sea, aquí enlaza más con Lagún porque han ido a quien está poniendo, sin entrar más, está diciendo, oye, que aquí es que tenemos de todo, elige tú. Yo me he Yo no te enterado voy a antes- leccionar. me he Él enterado sí que ha antes- hecho la película, quiero decir, que de una manera u otra, sin justificar que le pidas que todo lo que se cree sea a tu gusto, ¿no?
No, pero me sí que le llama- estás pidiendo, en cierto modo, explicaciones al que ha tenido algo que ver en eso. Le estás pidiendo explicaciones al dueño del videoclub. Pero al dueño del videoclub enlaza con el dueño de la librería, no como con Trueba. Con Trueba sí que le estás diciendo, tío, que has escrito, que has hecho esto, que es que a mí me molesta. Ya, pero es, es que- es- pero ¿Sabes es lo que para pero mí es la que- diferencia es sustancial? es sería que- como ir a quejarte sí. al cine de que pone la peli de Trueba, ¿no? Efectivamente. Pero es que fueron a los cines a montar Claro, en pero la es que- puerta pero es que movidas. te moleste es una cosa que no te tiene que importar. No, pero O es sea, que a hemos mí me da pena que te educado. moleste, Últimamente ¿sabes? lo O que sea, pasa es que hemos convencido a la gente de que tiene derecho a no ser importunado, cuando en realidad tú lo que tienes derecho es a mirar hacia otro lado. O sea, deberíamos de dejar ya Yo creo ese que más que rollo derecho, de que existe un derecho a no ser ofendido. Yo creo que tienes obligación de O mirar sea, hacia de otro hecho, a mí lado, es que me ¿no? parece que es obligatorio ofender a alguien en algún momento. Pero yo me he enterado antes del perdón que de la ofensa. O sea, me he enterado de todo este problema porque... Porque él se ha disculpado. Porque él se ha disculpado. Yo ni siquiera sabía que estaban dándole caña, quizás porque vivimos en Madrid, no en Varna, pero me parece un poco ridículo. O sea, no he visto ni una sola noticia que estaban atacando a Filmin hasta que he visto la noticia de que él pedía perdón. Casi. Pero bueno, es que pasó también cuando el libro... ¿Cómo se llama el libro este de lo trans de José Errasti? Nadie nace en un Nadie cuerpo nace en un equivocado. cuerpo equivocado. También hubo librerías Bueno, que hubo por unos- tenerlo... O el libro de un servidor. O el Pero bueno, tuyo, tú sin ir acabas de más pasar lejos. por esto, Juan. Claro, o sea, que atacan... Muchas veces atacan al que lo pone a la venta, considerando que a la venta tiene que estar solo el artículo, digamos, Sí, que certificado moralmente. Que tiene Claro. el certificado moral para poder venderse. De ese Pero eso, cojonante. a eso me refiero. Pero por A eso si yo no pienso- hubiese calado la idea de que tú tienes derecho a que no te ofenda cualquier producto. Quiero decir, tú puedes ir a una librería y perfectamente no comprar tu libro, pasar de largo. Yo paso de largo de un montón de libros que no Es me que interesan en Filmin absoluto. tiene un catálogo de cine reivindicativo LGTB Claro. y yo no sé cuántos fachas se han dado de baja por eso. Quiero decir, o que No. Filmin pone la película de Bob Pop o tal. O sea, que me parece que este es un ambiente... O sea, esto tiene mucho que ver con el ambiente nacionalista, Total, claro. que es muy particular. Sí, sí. Porque, claro, el ambiente nacionalista dice... Esto es mío, esta tierra es mía, ¿no? Como Filmin. Si Filmin fuera una empresa de Madrid, No hubiera pasado no esto. hubiera pasado nada. Probablemente. ¿Tú Pero es- crees? Yo no lo tengo tan claro. Probablemente. no Estoy hubiera con- pasado nada. Lo puedo comprar. Porque es como... Y no hubiera salido el dueño Y lo- a pedir disculpas a una parte importante del mercado. No. y lo que les jode es que sea de Barcelona. Es que es nuestro, No, ¿no? es nuestra, es nuestra. Es nuestra. Por eso se va a RACU, y en RACU, que es la emisora que oyen los indepes, pues hace el acto de fe. ese auto de fe, claro. Pero vuelvo a pensar en la época de los videoclubs. Un videoclub en Girona, que en el año 95 tuviera la película Raza de Franco, o sea, por poner la cosa más tal, No hubiera pasado no nada. hubiera tenido ningún Nada, problema. nada. Probablemente sería bastante vista, de hecho. Porque yo creo que llamaría mucho la atención, daría morbo. O sea, ¿no? Estás ahí... O sea, no sé. A mí me llama más la atención tirar por el lado del morbo, de la curiosidad, incluso del cotilleo, que de la higiene esta, ¿no? Moral y mental, y tan sucia que tienen todos estos. Jiménez Caballero, que fue uno de los primeros falangistas, que es un personaje muy, muy divertido porque era muy, muy heterodoxo, muy, muy desordenado, muy, muy raro, muy loco. Jiménez Caballero, que terminó siendo un diplomático franquista por ahí, no sé si en Costa Rica o un país así. Jiménez Caballero fue, que por cierto fue el que intentó... ¿Sabéis esta anécdota? Jiménez Caballero, cuando estaba España, que no entraba en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Ese momento que estaba Sí, sí. el cuñadísimo... Serrano Suñer ahí a muerte. Serrano sí, Suñer, sí. tal, porque Hitler necesitaba Sí, la sí. península, el estrecho, Sí, todo el este estrecho de rollo. Gibraltar, o sea, De pronto Jiménez Caballero tuvo una idea para apaciguar a Al Hitler. Führer. Sí, ¿no sabéis esta No, historia? La cuenta cuenta. él mismo en su autobiografía. Su autobiografía se llama Memorias de un dictador porque se la dictó a su secretaria. Es muy divertida. Qué bueno. Vale, pues su idea fue y se la dijo a Franco y Franco le dio el ok. Tenemos que casar. Entonces tenemos que volver Sí, a la época, a la época al feudo, de- al feudo a- medieval. a Carlos V, Intercambio. Hay que casar gente No, ahí. tenemos que unir la Claro, corona por sangre, alemana por y sangre. la corona española. ¿Cómo? Casando al Führer, que es soltero.
¿Con quién? Con Pilar Primo de Rivera. Claro, vale. Entonces fue a Alemania Sí, es verdad. y se lo Había dijo escuchado a esto. Goebbels. Sí, había escuchado. Se lo dijo a Goebbels Sí. y estuvo intentando convencer a Magda Goebbels. Y Magda Goebbels lo cuenta en su autobiografía y tú te das cuenta. Vale, pues este pavo, o sea, no salió. Ya sabemos la historia. Pues a mí me parece historia una buena idea. Hubiera sido, o sea, imagínate, ahora seríamos alemanes, ¿no? Joder. Pero la historia es, este tío fue la primera persona que en España proyectó en Madrid El acorazado Potemkin. La primera vez que se proyectó esa película, la proyectó alguien que era entonces de los futuristas, era un fascista. ¿Por qué? Sí, porque claro, tenía les atraía. claro, o sea, le atraía Claro. y esa heterodoxia, que también era una seña muy española, ¿no? Yo creo que desaparece en cuanto aparece el nacionalismo. Total. Que es una desviación, ¿no? O sea, porque este tío podía ser un patriota, en el mal sentido incluso, podía ser un patriota, Sí, Jiménez pero sin Caballero. miedo a tener la mira ancha, sin miedo a crecer, sin miedo a documentarse, sin miedo a ser más Y ilustrado. con curiosidad, como tú decías, por todo lo que te Claro, pueda estimular en el un momento nacionalista dado. cada vez va reduciendo, ¿no?, sus fuentes cada vez a menos, ¿no? Y al final acaba discutiendo consigo mismo sobre si tiene El sentido nacionalista- seguir viviendo, ¿no? El nacionalista vive en el engaño de que lo suyo es suyo. Sí, claro. Esta es Sí, la- sí, ahí está la clave. Es- Pues nada, es una pena, la verdad, lo de Filmin. No sé, a mí no sé, me parece que estamos más cerca de eso, de Disney, que de un Jiménez Caballero. Bueno, pero filming, y con esto si queréis termino, es como decía Soto, pasaba cualquier cosa y automáticamente había una colección que respondía y siempre hacia el mismo Sí, lado. pero eso Quiero es decir, Netflix también, ¿eh? Ya, pero en Netflix como que te lo esperas un poco más, pero Filming, que tiene ese catálogo que tú si quieres ver cualquier película casi que piensas directamente, del momento que sea, Escopeta piensas, lo voy a nacional. encontrar allí. Claro, es que puedes ver desde la escopeta nacional a El acorazado Potemkin, es que está todo. Y entonces de repente pasaba Palestina, pues tenías una colección totalmente desde un punto de vista que no encontrabas ninguna nota disonante, colección LGTBI, colección no sé qué. O sea, todo el catálogo de los movimientos Sí, en identitarios Black tiene Lives Matter un... tuvieron una... Bueno, yo creo que esto Sí, también, sí. fíjate, en España se han cometido errores también, y en Madrid concretamente, del lado derecho. Hombre, Yo claro. recuerdo, por ejemplo, cuando se estrenó la obra de teatro de Me cago en Dios, que era del sobrino que era de un, ¿no? Ayuso, de un cuñado de Esperanza Aguirre. Aguirre. Bueno, o sea, de repente que cancelaron la reproducción de un montón de teatros, le escondieron, estaban... Nacionalismo. Nacionalismo también. O sea, que en el fondo, fíjate que yo creo que eso es algo... Pues los extremos. Claro, que estamos hablando de eso, del nacionalismo, de los extremos, de la pequeñez, del miedo, ¿no? No, es que si dicen esto, Dios, ¿sabes? Vamos a perder cuota, quizá, ¿no? Entonces ahí hay algo que... ¿sabes? En el nacionalismo de Madrid esperemos que no florezca. Cuando Évole entrevistó al carnicero Mondragón, ¿o a quién fue? ¿O a Josu Ternera. A Josu Ternera. Josu Ternera. Ahí fue lo mismo. O sea, fue nadie se fiaba de que Évole lo fuera a hacer bien. Sí. Pero la entrevista se condenó antes de ser emitida, que es lo que me interesa, ¿no? Sí. Luego, además, fíjate, porque yo creo que esa entrevista quedó demostrado que Josu Ternera era un gañán. O sea, realmente... Un hijo de perra de era un hijo de puta, Claro. y era un gañán, no sabía Ya, pero responder. eso ya se había... No sabía... había mucha gente pero- que era como yo no la voy a ver directamente. En lugar de voy a se verla, a ver qué prejuzgó dice. todo de antemano. Es verdad que también era un tema muy delicado. O sea, Josu Ternera fue jefe de ETA. Josu Ternera es el tío que está detrás, entre otras cosas, de la dirección de Altapalo con Francisco Mujica Garmendia, atentados de Zaragoza, de Hipercor. Y de en la entrevista se le nota. Y en la entrevista se le nota. Se le nota. Y ahí hay una cosa que yo creo que perdimos un poco, que era esto que estamos destacando, ¿no? El miedo, el pavor a que no tengamos la razón, Ya. cuando realmente quedó demostradísimo lo hijo de puta que era Josu Si es que eso Ternera, era lo interesante, lo gañán eso era que lo era. interesante. Claro, y ahí... Es lo bonito. Y ahí eso era lo bonito. Es lo bonito que cuando tú ves delante, o sea, la gente le tiene miedo al demonio por lo que el demonio puede hacer convenciendo, ¿no? De manera sutil. No te vaya a caer Pero bien, en general ¿no? el demonio nos cae mal Sí. cuando viene a las claras. Sí. Estoy pensando también en el libro de Luis G. Martín sobre el asesino. El odio.
Que también José fue Bretón. preventivo. El libro del odio era, sí, sí. Ese libro sí que tuvo censura previa. Esto es interesante. Te diré algo. Porque los que lo denunciaron, los que consiguieron que Anagrama hiciera el ridículo, habiéndolo contratado e impreso, publicado, distribuido y retirado, fueron la gente que no lo había leído. Este periódico, y ahí me doy con me pongo una medalla en el pecho, tanto la sección cultural dirigida por Calero como yo como columnista defendimos a muerte a Luis G. Martín. Yo también escribí sobre eso. Y tú incluso, Sí. es verdad, ¿sabes? Y, Yo en otro periódico. y curiosamente, no, pero sí, Todavía estaba en otro tú periódico. claro que lo hacías. Pero es que en todo el espectro, digamos, ideológico, que por decir alguna gilipollez, que ya es que esas cosas yo creo que están fuera de lugar, lo condenó de una manera despiadada. Sí. ¿Sabes? Luis G., que venía además de donde venía, venía a dirigir Sí, que Cervantes tú en Los imagínate que lo hace Ángeles. este hombre. Luis G. venía del mismo sitio Del mismo que si- Ignacio Peiró. Claro, del mismo sitio. Del Pero mismo es que sitio es casi Ignacio peor. Peiró. Es que es Ignacio peor. Peiró, que ha hecho con Sí. el escándalo sexual. Claro. Voy a reescribir unas partes, comunicado de la editorial. Yo he flipado, pero claro. Antes ni siquiera que se iniciara la investigación. Antes. Sí, O sea, es un filming. Es una cosa muy punky. Pero está bien pensar, Claro. como dices tú, Claro. Usía, que Peiró, director de Cervantes, Luis G., Director dirección. de Cervantes. Claro. A lo mejor Peiró vio las barbas del vecino cortar. No lo sé. Pero es que pero- se perdona menos eso, desde las barricadas se perdona más Es menos muy- eso pero que es- se interpreta casi como si disidencia, de ti no nos lo Pero ¿por qué esperábamos. tenemos esa necesidad ¿No? tan Total. inmediata, espontánea y como que tiene que ser ya? Que no hay capacidad de espera, de diálogo, de sosiego, de observación. Hay que pronunciarse antes de que ni siquiera de leer. Aquello que Claro. vas a intentar que no llegue al público. Claro. Estaban entregando el premio Como mínimo. a Luis Solano como mejor editorial esa misma tarde, Esa ¿sabes? tarde. Y ya el comunicado ya se había emitido. Entonces, joder, ¿sabes? ¿De verdad te vas a poner a revisar algo que ni siquiera sabes por qué tienes que revisar? Es que primero tienes que revisar Pero eso es lo que se está pasó. Lo que se publicando. está publicando. Pero eso es exactamente lo que pasó precisamente con el libro que decíamos antes. Cuando ¿Con se, cuál? cuando se Con el odio. presenta. Ahí- no, cuando se presenta Nadie nace en un cuerpo equivocado, Ah, sí. los manifestantes que fueron a las librerías donde se presentaba, que tuvieron. La policía tuvo que protegerles, cerrar, dejarlos dentro, amenazas de quema. Juan. Quienes. Bueno, sí, pero bueno, sí, y Jesús, Juan, pero a lo que me refiero es a que la mayoría era gente que no lo había leído. No. Y que además lo decían. Tú les preguntabas y era como, Pero- yo no necesito leer para Pero esa ¿qué mierda coño para lo van a saber que, leer? que ¿Qué está coño lo van equivocado. a leer? Es increíble. Es mal, pero que se afirme eso en voz alta, personas adultas. Es que tú date cuenta la frase. Yo no necesito leer esa mierda para saber que está equivocada. Pues fenomenal, pues entonces ya apaga y vámonos. Pues- ¿Cómo vamos a establecer ningún tipo de diálogo? Pues lo mismo de Me cago en Dios. Exactamente igual. O sea, hay una cosa ahí de cortar la mano antes de que ni siquiera lancen una piedra. Aparte O que sea, la van a literatura no tiene amputar. ninguna obligación de darte a ti la razón en todo. Al ¿no? revés. O sea, al contrario, deberá de ponerte O no, literatura a simplemente- pensar, o simplemente te tiene que entretenerte, entretener. o nada, o dejarte Pero es lo que indiferente. dice Juan, pero ni la literatura, ni nadie. Ni nadie. Es que nadie te obliga a consumirlo. Nadie. Es decir, si hay algo en film... ¿Tú sabes la cantidad de películas que hay en filming? De todo. Que me Yo me parecen pongo una nerviosa y mierda. siempre acabo viendo la misma. Fíjate lo que te digo. Yo siempre estoy viendo Yo 12 hombres sin piedad. también. Es como, venga, a ver. Pero porque me pongo nerviosa ante tanta oferta. Pero que, entonces- pero que es que es ridículo. Es que a mí lo triste de los comunicados de filming, lo triste de Alfa, bueno, lo de Anagrama, cuando retiró el libro de Luis G. Martín. Que no para le mí- pareció mal nada. Para Hasta mí el momento que lo... para Ya. mí lo triste es la gente que leemos, la gente que tenemos curiosidad, la gente... Yo he visto el documental del chico ese de Lanza. Claro. ¿Os acordáis ese documental que hicieron sobre un tipo que está en la cárcel, que había matado a un policía de Sí, sí, una sí, casa yo también lo he ocupa? visto. que le- Joder, pero si es yo que- lo vi encantado, igual que vi la... ¿Ciudad Muerta se Ciudad llama Muerta, algo así? Ciudad Muerta. Igual que vi la de... Bueno, la de la Dana del- que dice que fueron todos desde el primer momento y que lo que habíamos visto no era cierto. Claro, y he visto la Y lo serie he de visto. Leticia Dolera y... Las entrevistas de Jesús Quintero míticas de los años 80 en la cárcel, ¿sabes? O sea, Pero no te sé, digo hasta desde el punto de vista que ideológicamente a mí hay cosas que me repugnan y precisamente por eso es que las consumo y las veo y me entero de lo que piensan. Y luego escribes una columna Pero y nadie dices- me obliga a ello. Lo Nada, hago porque nada, tengo una curiosidad nada. morbosa. No, ya lo tienes. Por ver las Bueno, tú ves secciones. Canal Red. Yo veo Canal Red voluntariamente. Parece muy bien. Soy un bípedo que ve Sí, Canal sí. Red.
No sé. Se hiere para sentirse vivo. Yo creo que Bueno, eso, y ¿no? tú perdóname, pero Yo sí. te pones la primera De vez en 24 cuando. horas seguidas. 24 sí. horas que parecía un reto de YouTube. Sí, eso. Bueno, pues terminemos con este Sí. tema. Sí, porque a mí me gustaría que no nos fuéramos sin hablar, porque ha sido el tema de la semana y entonces creo que aquí tenemos también que tratarlo, lo de los trenes, Pensaba chicos. que ibas a decir Xavi Alonso. No, o Julio Iglesias. Ah, Julio. Porque se nos amontonan, es que nos opinamos Los encima. trenes. Pero los trenes me parece que es importante que hablemos. Y a mí, fíjate, más allá de lucubrar sobre causas y tal, que sí creo que tenemos la obligación de pedir responsabilidades y de saber o exigir que se sepa qué es lo que ha pasado, me llama mucho la atención la diferencia en el tratamiento entre esta tragedia y otras que han ocurrido recientes. Bueno, ¿Cómo lo veis acaba, vosotros? es como la columna que escribió Juan la semana pasada. Sí, fantástica. Enhorabuena. Perdona, el lunes, no, el martes. El martes. La frase con la que Sí, acababa era maravillosa. definía todo esto. Sí, ¿no? total. O sea, si realmente Pero por si no lo han leído, todas no. las instituciones, Los inconscientes todos que nos los de la estén viendo. sincronizada y todos los demás están diciendo que no se politice la tragedia, es porque precisamente el error es político, ¿no? Claramente. Claro. O de gestión. Pero a mí me ha llamado la Yo creo que hay que ser atención muy lo prudente desprejuiciado. A mí lo que me ha cuando llamado la hay atención es lo muertes. desprejuiciado, te lo juro. Desprejuiciado con gente a la que hasta hace 2 días has estado viendo exigir el sacrificio en plaza pública de representantes. A mí la comparación no me gusta. Yo voy a ir directamente a los hechos. Los hechos son, por ejemplo, que en Adif, Koldo estaba participando de una de las empresas subcontratadas que casualmente es la que arregló Azpi, ese tramo de vía. Por 4.000 pavos o 5.000 pavos al mes. Sí, o un de exministro de nómina. Transportes encarcelado. Que la expresidenta de Adif sea casualmente la hermana de esta periodista que ayer Y que estaba está defendiéndola imputada. en televisión española. Que o sea, todas esas cosas que están demostradas, que el exministro de Transportes esté en el talego y que incluso una de sus amantes consiguiera plaza de trabajo en ese entorno de empresas públicas. Entonces, esos son hechos reales. Entonces, a mí con el tema de todas las víctimas y demás, yo creo que soy muy prudente. Pero lo que sí son hechos es que durante los últimos 7, 8 años se han tratado estas empresas como cortijos del gobierno, tanto para putas como para incompetentes, como para llevarse pasta. Entonces, es muy difícil despolitizar los hechos cuando los hechos son así de jodidos. Estás más solicitada, igual hay que silenciarlo. Pero quizá el problema venga por... O sea, Es que está por cuotas, claro. ¿sabes? Perdonad. O sea, que por supuesto, cómo se haya tratado desgracias con gobiernos del PP, pues es obvio. O sea, Rita Barberá en el metro, el Prestige, los propios atentados de Atocha, que dieron un vuelco. Pero por eso a mí me parece inevitable, Claro. aunque sea perverso o como lo quieras tildar, que a mí no me lo parece, pero a mí sí me parece inevitable comparar cuando es que es demasiado reciente, por ejemplo, la Dana. Por no vale. retrotraernos a un montón más de... Sí, pero sabes que eso me recuerda al Itu Más. Entonces, eso No. es algo de lo que yo quiero huir. No, ya, es un hito No me más, gusta. pero es que a sí, mí... pero vosotros en la Dana nos llamasteis asesinos. Vosotros No. con la muerte de las residencias seguís culpando a Ayuso de asesina. Tal. Claro. Vale, ya lo sé, pero es que yo no voy a entrar en ese juego. Fíjate, yo no creo simplemente quiero hablar de tanto... hechos. Yo creo que no es tanto un y tú más, porque no se trata de si tú hiciste, yo voy a hacer... Porque fíjate la diferencia. Y igual que hablamos de una cosa, y ahora te recupero lo de por qué creo que Vale. no es un y tú más. Nosotros sí dijimos que se depurasen responsabilidades. Con ese nosotros entro en esta historia de... Nosotros tres. Nosotros tres sí pedimos responsabilidades, Con Mazón. fuese quien fuese, con Mazón. Yo no Aunque tardará recuerdo un que año en nadie dimitir. dijese... Tardó un año en ABC dimitir fue el y primer todos periódico, uno de los escribimos primeros periódicos columnas en en las que pedirla. decíamos que no entendíamos por qué no se tomaban ya responsabilidades. Vale. Cuando salió la consejera que trató fatal a las víctimas y les dijo que todos a sus casas, todos exigimos Vale. que se tomaran responsabilidades. Exigíamos también responsabilidades a otro nivel y explicábamos el porqué. Bien. Sin embargo, ahora todos los que no las exigían en un sentido y las exigían en otros se han precipitado a no hay que hacer. Y no se trata tanto de un y tú más, sino que creo que les estamos comprando el marco argumental constantemente. Y entonces es muy complicado. Es que ahí voy. Pero, o a sea, ver, ¿dónde va? Sí. Que me parece que sí que les hemos comprado el marco argumental de cuándo hay que... Son ellos los que dictan cuándo hay que politizar y cuándo no. De repente, cuando apareció que las inversiones habían bajado
justo en la etapa en la que el PP estaba en el gobierno, de pronto politizar ya no era tan grave y el mismo que hacía dos momentos, te estaba diciendo 2 minutos, te estaba diciendo no politicemos la desgracia y todos estamos de acuerdo en que lo primero son las víctimas, en que lo primero es lamentar la tragedia, pero el mismo que te estaba diciendo en un momento no politices, al siguiente te estaba diciendo no, pero que la inversión, fijaos en este gráfico, bajó cuando estaba el PP. No se trata tanto del y tú más, sino de la deshonestidad intelectual, de señalar las tragedias y las responsabilidades dependiendo de dónde está, o sea, el ya el ellos te sitúa enfrente. Claro, pero no ¿cómo nosotros. hablamos si no? Pues directamente demostrando con hechos que Adif estaba gobernado por una panda de incompetentes. Pero eso está ya y ahí... Vale, ahí pues ahí es donde hay que incidir. Vale, y entonces creo. te dicen, Ahí es donde hay que un incidir. artículo que he leído hoy mismo, te dicen, son unos miserables los que están intentando conectar hechos anteriores con lo que sería, llámalo, la causa inmediata que provoca el accidente. Cierre usted la puerta al salir. Cierre o sea, no usted. me interesa. O sea, Claro, y entonces ese ¿dónde es está el tema. diálogo? Cerramos aquí, ya no hablamos, ya no hay conversación ya, pero es que el pública. diálogo te están llevando ellos a donde tú quieres. Pues a eso me refiero, a que están marcando todo el tiempo en qué... O sea, ellos están diciendo sobre qué tablero jugamos y cuáles son las reglas. Y además esas reglas varían todo el tiempo Pues no, y a ti no se te avisa. Es decir, no politizamos, no hacemos no sé qué y tal, pero ahora de repente politizamos y tal. Es como si tú y yo estuviéramos jugando al ajedrez, pero yo de repente Ahora cambiara tiro las los dados. fichas, de repente cambio las fichas, de repente te digo que ese movimiento no lo puedes hacer. Quiero decir, pero no te aviso, es siempre cuando voy a jugar yo. ¿Entiendes lo que te quiero La cuestión decir? es distinguir cuando una tragedia tiene causas políticas y cuando no. El Prestige Exacto. no tuvo causas políticas. Por supuesto que no. Se partió el barco por causas ajenas a luego el mal hacer o buen hacer de la Dana. Yo siempre he defendido esto, me he quedado bastante solo, La pero yo pudo creo tener. que la catástrofe Es del tuvo- 19 y del 20 por no hacerlo del barranco del pollo. Claro, tuvo, Claro. sí, pero no sabemos si habiendo hecho lo del Barranco del Pollo Hubiese Hubiera hubiese pasado de sido otra también forma. una catástrofe. No lo podemos correcto. saber. A veces te cae un rayo. Sí, sí, y eso claro. es así. Sí, sí. Lo posterior a la Dana, Sí que tiene la responsabilidades. lentitud, la descoordinación, el si necesitan ayuda que la pidan, sí tiene, y Mazón y todo lo que sea. Y la lectura que se hace después de que la gente estaba muriendo porque Mazón estaba comiendo con una prostituta o con una querida o con un amante o no sé qué. Una periodista. Sí, no, pero lo que decían era Sí, todo el sí. rato. Y lo que se insinuaba era ya sé que el una reservado, periodista. no sé estaban qué, en el un piso, parking, en un las El discurso horas. era que se fueron, tal, que mira, hay 2 horas que estaban follando, no sé qué. O sea, eso es lo que Sí, sí, sí. decían entre líneas de manera muy tal. Ahí está, yo creo que ahí se ve cómo sí que hay una parte política muchas veces en desastres que nos sacuden, no en la supuesto. sacudida, pero sí La en, gestión en la posterior gestión. o la reacción. Pero en el caso de los trenes, a mí lo que más me está poniendo la mosca detrás de la oreja es ver a la sincronizada. Todos ahí, con el mismo... En el ellos y en nosotros, yo entiendo que te refieres a la sincronizada, más Claro. o menos. Sí. Y porque de alguna manera tendremos que hablar. Yo odio esto de los Sí. bloques, pero es que ¿cómo nos Pero entendemos? la sincronizada yo la veo con 2 discursos a la vez, que son: no hay que politizar la tragedia, hay que estar con las víctimas. Esto mismo lo estaban diciendo en la Dana y estaban cambiando el Consejo de Administración de Televisión Española. Sí, sí, exacto. Mientras Y tanto... Y les duró 24 horas Exacto, lo de no exacto. politizar la... No, les duró un la- poquito más, Al acuérdate, día les siguiente duró por un la poquito mañana más. estaban cambiando todo el consejo. 2 días, como Les mucho. duró un No les poco doy- más. No, hasta- no, más mira, hay no. una reunión del Consejo de Ministros que Alberto Olmos pilló la foto. Pero si la estuvimos ampliando para ver que lo que ponía, es nuestro, que momento, es nuestro momento. Es nuestro momento. O sea, yo no tengo ninguna duda de que la sincronizada necesita tiempo y por eso dice que no es momento de. Sí, No, no están es por construyendo sensibilidad. un relato, Claro. están construyéndolo. Pero la que más me jode está, no es momento de, hay que estar con las víctimas y con las víctimas, y el otro es eso de unir puntos son elucubraciones. ¿Cómo van a ser elucubraciones? O sea, Yo lo quiero que- ir ahí. A lo mejor es el lirio, que estaba roto. Yo quiero ir ahí. A lo mejor, mira, yo admito todo. El lirio estaba roto, se le salió una pieza, rompió la vía y es un problema mecánico de un tren que había sido revisado. 4 Y la días mala antes. suerte. Pero es que puede ser mal revisado, no lo sé. Claro. No tengo ni la más Sí. mínima idea. No sé nada de Vale. trenes, pero sé de comunicación política. Algo sé de comunicación política. El no unir puntos Es absurdo. es absurdo. Es absurdo. Es absurdo. Hoy he oído al Sina, con cierta sorpresa, decir esto de no unir puntos. Digo, y entonces, como lo dice Alsina, digo, me voy a tomar. ¿Sabes? Que no me lo está gritando Sara Santaolalla, me lo está diciendo Alsina, vale.
Dice, no, es que no tiene, decía a Caño, estaba en la tertulia y Caño decía, yo tengo miedo de coger un tren ahora, porque es que, claro, dice, son muchas noticias pequeñas hasta que llega la grande, pero... Y Alsina decía, no, pues es que no tiene nada que ver. Y yo pensaba, ¿Cómo que no? ¿cómo que No no? va a tener ¿Cómo? nada que Claro ver. que sí. Si no para de haber averías, si hay una baja Claro. inversión, si hay una corrupción La gente asociada a Adif quejándose de tremenda. del mismo tramo todo el tiempo. El sindicato más importante de maquinistas alertando de 14 o 15 veces que en ese tramo de Córdoba Claro. el tren vibraba mucho. Claro, Una y si- regla. Lo de Barcelona. Lo de Barcelona, y si por en el ejemplo. tramo, y si en el tramo que ha habido el accidente estaba una de las empresas investigadas por la UCO, hostia, ¿cómo no unir puntos? Sí. Yo Claro, creo es que sí. no sé si es pensamiento conspiranoico esto No, o es mal lógica, estado de las es infraestructuras, lógica y baja curiosidad. inversión, corrupción, Es lógica y curiosidad. accidente. Es lógica y curiosidad. Pero entonces a vosotros ¿Por de qué verdad se nos hunden llama... los barcos? Claro, porque hay demasiados agujeros que están Claro. perdiendo agua. Que a lo y se mejor está uno no pasa llenando. nada, es como una mesa. O sea, si cogea la mesa ahora mismo, no nos vamos a preocupar los tres. Seguiremos hablando, doblaremos un papelito y lo pondremos. Pero si empiezan a cojear, se empieza a caer esto, se empieza a caer lo otro, pues al final es. Es que al final la causa última será que Soto se ha apoyado aquí, ¿sabes? Esa será la causa No, última, pero hay un encontrarán a montón. alguien, encontrarán a Encontrarán a alguien. alguien, ya Es será que el también maquinista, ya será algo, pero Estoy por segura. supuesto están buscando, lo van a Bueno, ya encontrar. están filtrando, ¿no? Unos Pero, audios del maquinista diciendo Sí, ha sido todo. pero es que esos audios son Normales. extremadamente, no son normales, sino todavía más preocupantes, ¿no? Porque le contestan desde Atocha que no hay ningún tren que vaya en dirección contraria, que no se preocupe. Es que ya había verdad. pasado. Ya había pasado, pero es que Claro. ni siquiera en No lo Atocha, ven en parado. Adif, no ven el Albia destrozado. No lo ven o sea, Ya. entonces ahí Es que yo dices, entiendo que el maquinista claro, pueda no darse cuenta. Debe de ser rapidísimo No, no te que das- tú, no, que no te das tú cuenta. descarriles, Yo tal, creo no que sé hay qué que viene investigar otro. muy O bien. sea, Los trenes no te son muy das largos. cuenta. No, es de noche, no lo ve. Esto- no tienen retrovisores. esto Por está eso, en pero que manos de- enseguida, que ya hemos visto cómo salían en Jauría a decir es todo muy complejo, puede que nunca sepamos lo que pasó. ¿Cómo podemos estar diciendo puede que nunca? O sea, Mira, en el apagón dijeron apresuradamente, la versión oficial que era dijo culpa de las empresas, ¿no? que dijeron que el mix que las renovables, el mix No de las tenía nada que renovables ver. no tiene nada que ver. Nada que ver. Y cuando sí Pero tenía que cambiaron el mix de las renovables. Todavía estamos esperando las conclusiones de la comisión de Claro. investigación. Pero sin tener nada que ver. ya dijeron el lo que mix- no. No se sabía lo que era, pero sí lo que no. Lo que no, lo cambiaron. Claro. Porque empezaron a quemar en ciclo combinado Ujú. a saco. Entonces, Bueno. ahora, con esta movida del tren. tren, no tiene nada que ver el estado de las... O sea, no tiene Nada. nada que ver la velocidad, las vibraciones, nada que ver. Esas vibraciones que Ni que el notamos Ministerio de Transporte estuviese y convertido bajan la en velocidad. mercería. Y bajan la velocidad. Y además de una manera muy rara, Juan, porque bajan la velocidad, Y la pero al suben. día siguiente la vuelven a poner donde estaba, cuando los maquinistas... Cuando se filtra. Claro, cuando se filtra. O quieren... No sé, me preocupa mucho todo. Entonces, realmente. nos dicen, no, hay que quedarse con la versión oficial. Y Claro, digo, así. hasta Y veo a 300. gente como Sergio El Molino, veo a gente razonable Sí. que dice que la versión oficial, que vamos a esperar, tal. Oye, ¿había armas de destrucción masiva en Irak o no? Porque la versión oficial decía que sí. Y creo que no había. El atentado a Atocha. ¿Fue ETA? Porque Aznar llamó a los directores de periódicos que era a ETA. decir Es que que había sí. sido ETA. Y ahora Claro. me tengo que fiar de la versión oficial cuando tengo a Sánchez en el gobierno y a Óscar Puente de ministro de Transporte. Muy bien tirado. Sí, y al anterior ministro en el Talego. ¿Sabes? Y a su novia que hace esta me gusta, que hace cosas muy buenas dentro de la empresa. Imputada, ¿no? Por Ya, Pardo de malversación. Vera, sí, sí. y- Y a su hermana periodista invitada en el programa de Pepa Bueno Claro. Bueno, para a mí, defender esta postura. Te voy a decir una cosa, si dijera realmente todo lo que sabe, me parece que es alguien que debe de estar bastante informada sabiendo dónde estaba la hermana. Lo que pasa es que nos va a decir la Joder. versión que no puede dar. No, hombre. Pero vamos, sé. que como informada... Yo es que fíjate, yo creo que tenemos que ir quitándole, además de una manera no invasiva, la atención y la audiencia a todo este tipo de gente. Claro, pero la mejor manera yo creo es empezar a no parece, comprar el no marco sé. argumental, porque es que estamos dejando que sean los que marcan cuáles son las reglas del juego, Sí. que es a lo que os decía. Ya no estamos hablando de un Pero eso tablero corre- inclinado, estamos hablando de que nos están moviendo todo el rato, no solo el tablero, las fichas, los dados, las reglas, y nosotros vamos siempre como a rebufo. Pero eso y yo corre, creo que ya está, que eso no... corre el riesgo siempre, Rebeca, de su relato, de los dos bandos, del muro, de ellos, de nosotros, de tal. Entonces yo creo que lo que hay que ser ahora es muy, muy coherentes de
ir apuntalando los datos reales que van apareciendo, tanto en la poca inversión que se ha hecho en el mantenimiento de las vías, como en los propios maquinistas diciendo que esto tiembla y esto tiene consecuencias, como en esas cosas. Y es lo que les va a destrozar a ellos el relato. Un relato que se está cociendo en el Palacio de la Moncloa claramente desde hace tiempo y que está buscando y que además tiene voces una donde forma de volver, en todos de los volver a puntos hacerte levantarte de tu silla a decir, no, pero vosotros... No. Entonces, ojo, vamos a ser muy prudentes. No Pero sé es que es compatible la prudencia con qué ha ocurrido y el respeto a las víctimas no es incompatible con que queramos saber qué ha pasado y que podamos hacer un relato completo de dónde venimos y en qué ha desembocado Claro, esto. Sí, o sea... sí, pero eso, yo creo que precipitarse hace cometer errores en el sentido que luego se puedan utilizar para tumbar el tuyo. Yo creo que hay que estar con los ojos muy abiertos, con los hechos por delante y sobre todo en construir una cosa que no se pueda demoler ni con ningún relato ficticio construido en ningún gobierno, ¿sabes? ¿Y tienes esperanza de que Sí, tengo esperanza. los hechos bien planteados, bien contados, son capaces de tumbar un relato? Porque mi experiencia es la contraria. Sí, pero hay Ya, muertos, es que Juan. yo soy... Hay muertos. Peor todavía. Precisamente por eso. Hay de momento más de 40 muertos ya metidos en esta historia y me parece que hay que igual que hubo muertos en los atentados desgraciadamente que sufrimos en Madrid, por ejemplo, con los trenes de Atocha, y eso no pudo con el relato que te querían meter desde Moncloa, que era que lo había hecho ETA. Aquí tampoco van a poder meternos el relato doblado. O sea, cuando hay muertos o hay hambre, las cosas cambian. ¿Y en la Dana Creo. no les ha funcionado el relato? Tuche. Estos son unos artistas, tío. Tuche, Es que no lo estamos sé. en otra pantalla. Estamos en una otra pantalla, ¿no? estamos en una pantalla donde que ya hemos leído todos los libros de la posverdad y se ha dejado de hablar de la posverdad porque Sí. ya es el mundo de hoy. O sea, ya queda como viejuno hablar. Yo en la Dana y en el COVID. ¿En el COVID? ¿Cuántas residencias de ancianos hay en España? Bueno, solo Porque murieron en ¿Cuántas Madrid. comunidades? Solo murieron en Madrid. Solo murieron en Madrid. Solo murieron en Es Madrid, que son unos artistas. pero fíjate, solo murieron en Madrid, pero ¿qué ha pasado en Madrid? Luego en Hechos. Pues en Hechos ha pasado que luego ha habido otras elecciones y ha habido todavía más escaños. Sí. Entonces la traslación el ruido va a electoral- estar, el ruido va a estar y luego el tiempo pondrá a todo el mundo en su sitio. Yo No creo que estoy con la Dana convencido. todavía. Yo tampoco lo tengo tan yo creo claro. que con la Dana todavía no se ha terminado de saber toda la mierda que hay detrás. Y hablo de conversaciones, hablo de teléfonos, hablo de a lo mejor intentos que haya habido en que este relato haya llegado hasta donde ha llegado, pero ojo si se ha descubierto aún toda la verdad. Yo creo que no. Y yo creo que el tiempo pondrá a todo el mundo en su sitio. Me parece que sí. Y confío en eso, y confío que somos un país lo suficientemente serio como para que al final la verdad prevalezca. ¿Sabes? Y confío en eso. Yo quiero ser igual de optimista que tú, pero no me sale. Pues con este optimismo lo vamos a Lo dejar. dejamos así, Me optimistamente. parece bien, sí. Sí, un optimismo. Sí. Poned en los comentarios qué pensáis de este optimismo. Sí. ¿Prevalecerá la verdad? Yo creo que sí. Tú no. Soy pesimista. Bueno, nos vemos la semana que viene y Venga, lo seguimos y lo- Esto va a discutiendo. pasar vemos. una vez por semana. Total. Seguid. No pensamos estar de acuerdo. No, sería muy aburrido. Esto es la cuota, porque somos dos imbéciles y una mujer. Seguid el canal, darle a la campanita, compartid. Y esto es lo que hay que decir en YouTube. Esto es lo que se dice en YouTube. Y si echáis de menos a Alberto Olmos, un día pondremos aquí Lo un vamos a retrato. traer. Pondremos Sí, aquí un por lo retrato. menos en forma de retrato. Porque, Un retrato como ¿sabes? si fuera in memoriam, Sí, ¿no? sí. Estará de acuerdo Un conmigo. tapete de ganchillo y el retrato de Olmos me parece imprescindible. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Chao.